Hola, me gusta contar algunas historias con mensaje de conocimiento y cultura, porque en el trayecto de nuestra vida siempre habrá mucho que aprender y mucho que recordar. Así que si escuchas y otras veces lees, pasarás ratos amenos, matizados de información. Este es el siguiente capítulo, es el número 12, de La historia al filo de la tristeza. Aquí en esta historia se encuentran cosas buenas, cosas muy malas, de muerte, de enfermedades, de santos, de demonios, de todo tipo. Así que escuchen con atención y se llevarán buena impresión, un entretenimiento muy bueno. El siguiente capítulo empieza de la siguiente manera. Llegó el otoño con un tiempo despejado y magnífico. La viva luz otoñal daba sonoridad a los días. Siempre he preferido esta época del año, pero ahora me hacía el otoño pensar en la proximidad del invierno y en toneladas de carbón. La vieja estufa de la iglesia era espantosa, impráctica y voraz. El carbón desaparecía como las nieves en mayo. Los feligreses veteranos se conocían la situación exacta de las tuberías de la calefacción, pero pese a todos nuestros esfuerzos, se formaban en los rincones y duraban allí todo el invierno bolsas de aire helado surgidas por lo visto de las losas, y que a la menor rendija que se abriera en alguna parte recorrían las naves en remolinos. Mi vida fue siguiendo su curso y los Carmody comenzaron a participar en ella. El viejo Carlitos venía a verme de 10 en 10 días, o así. Se ponía a hablar de mi padre y de los viejos tiempos, y se marchaba inesperadamente, dejando en el aire el misterio de sus visitas. También Juan solía venir. Un domingo incluso vino a decirme la misa de 8:30 en San Pablo, ya que él lo sustituía en su parroquia un cura inglés que estaba de visita. Los fieles ocupaban apenas la cuarta parte de la iglesia, en contraste con la muchedumbre que solía asistir a San Ramón. Desde la sacristía contemplé a Juan decir su misa con voz clara y articulada, sin chapurreo de palabras ni movimientos atropellados. Gozaba cantando en latín y poseía esa dureza suave y delicada tan rara de encontrar en cuanto que no tiene que ver con la facilidad de tiempo y práctica que confieren. Facilidad que puede ser un peligro, ya que cuando se está delante del altar tendemos a hacer las cosas a la ligera. Y es que cuando hacemos una misma cosa una vez y otra vez, tan importante que sea, llega un momento en que lo hacemos sin pensar. Con la oración pasa esto muy frecuente. Rezar el Padre Nuestro todos los días es cosa muy sencilla, pero recitar, aunque no sea más que las 6 primeras palabras con la atención requerida, es cosa ya de más complicada. A Juan nunca se le podía acusar de aturdimiento. Todas sus actitudes estaban impregnadas de reverencia y atención. Delante del altar era, a mi juicio, donde se conducía verdaderamente en sacerdote. En aquellos momentos dejaba ver una faceta inédita y única de su personalidad.
Y el sermón que pronunció aquel día estaba que rebosaba de inteligencia y agudeza. De vuelta en la rectoría, una vez concluida la misa, me dijo: no se puede decir que no pongan atención, ¿eh? No, pero es cosa si no la pusieran. Mientras pronunciaba el sermón observé que un par de ojos chinos me devoraban materialmente. Es muy halagüeño. Se trataba de uno de los más asiduos. O si ese es inestimable señor Yi. Le diría a Juan en qué consistía la desdichada limitación del señor Yi. Mejor era no decírselo, pero él se adelantó sin transición. Es de suponer que el señor Yi no habla inglés. Me temo que va por ahí la cosa. Un hombre con suerte. Terminó su café y añadió: gracias por su hospitalidad. Ahora he de dejarte ya que tengo el día libre. He pensado darme una vuelta por Difford. Difford era su antigua parroquia. Tenía que ir por allá un día u otro. He de recoger algunos libros y algunas cosas que me son necesarias y luego iré a ver al médico. El médico aquel. ¿Al médico? Era impropio de Juan. ¿Alguna novedad? Novedad no, dijo encogiéndose de hombros. Hace un par de años estuve algo malo del estómago. Ese médico me hizo prometerle que me haría examinar por él y de vez en cuando, en lo que a mi salud se refiere, la cosa es absurda. Jamás me he sentido mejor y el examen dura cosa de minuto y medio, pero se lo he prometido. Y él es un buen hombre. Y al decir esto se levantó. Son 3 horas de carretera. Será mejor que me ponga en marcha. Lo acompañé hasta el coche y cuando estaba a punto de arrancar me dijo: tengo entendido que mi padre te distingue por visitas de cortesía. ¿Qué anda buscando? ¿Lo has averiguado ya? Estoy pensando a la conclusión de que en realidad no busca nada. No me hables como un monaguillo, no soy tu tonto. Yo sigo sosteniendo que anda en busca de unos terrenos en la ciudad, desgraciadamente ocupados en la actualidad por una iglesia y una rectoría. Yo, en cambio, seguía pensando en que, sea lo que fuere, lo que persiguiera Carlitos no tenía nada que ver con la iglesia de San Pablo. Incluso me di cuenta de que esperaba con ansia sus visitas y de que no me costaba trabajo mirar y escuchar al animado viejillo, dando botes por el recibidor de la rectoría y borboteando sus exuberantes monólogos. Pues la semana pasada nombraron inspector de rentas de la vivienda al chico Jorgito Casey y no había aún calentado el asiento y ya estaba insultándome con los periódicos, en los periódicos. ¿No ha leído usted, no lo ha leído usted, padre? Lo que han escrito sobre Carlitos Carmody, el de los alquileres abusivos. ¿Usted se cree que cabe decirle a un hombre algo más gordo? Y que sea el hijo de Jorgito el que me lo diga a mí, que fui un hombre, un hermano para su padre. Y entonces van los periódicos y me preguntan: eh, ¿tiene usted algo que decirnos, señor Carmody? Y yo les contesto 2 cosas nada más: que perdono y que olvido. Yo no le guardo rencor a hombre alguno, sobre todo tratándose del chico de Jorgito Casey, que, que se crió sin padre. Puede decirse ya que Jorgito tuvo que estar mucho tiempo a la sombra por robar sellos
en correos. Por aquella época fue cuando andaban detrás de su papá para que presentara su candidatura a concejal frente al tanto de Yasmin McCoy. Será Juanín McCoy, ese mero. El tonto era un payaso grande y gordo, con cara de cenicero, que andaba por ahí dando risotadas y palmadas en las espaldas a la gente. Llevaba 20 años de concejal y convidaba a todo el mundo a cerveza en las excursiones los domingos y se ponían bien borrachos los condenados. Corazón santo, te reinarás. Y me vendió un coche de segunda mano con un motor que se me descacharró a los 15 días. Pues bien, al final se le reblandeció la mollera y le dio por regalar cigarros a los niños de teta y pirulís de cerveza a los hombres. ¿Usted cree que sinvergüenza el maldito? Y entonces le pidieron a su papá que presentara su candidatura, pero él dijo que si tenía que asistir a las sesiones del ayuntamiento, aunque solo fuera durante 15 días, iba a acabar con más loco que Juanín el tonto. Carlitos siguió con su tema visita tras visita y no era Carlitos el único, pues también empezó a darle a Buki por hacerme visitas. A diferencia de Carlitos, Buki me anunciaba su visita por teléfono, con precauciones de conspirador. El tono de la primera llamada sirvió de pauta para las sucesivas. ¿Estará usted en casa esta noche, padre? Sí, señor Hefferman. Pues me pasaré por allí, tengo que hablar con usted de ese asuntillo, padre, pero no es cosa de hablarlo por teléfono. Ya sabe usted a qué me refiero. Entendido, señor Heffernan. No deje de venir. Solía venir por la noche y apenas asomaba la puerta de entrada y entraba en materia sin pérdida de tiempo. Las personas de mucha edad hablan a veces de la muerte con una curiosa familiaridad, casi con delectación, cosa que los que son algo más jóvenes encuentran horrible e inquietante. A Buki, sin embargo, no le preocupaba la muerte ni su preparación, sino que todos los detallitos posteriores. Aquí lo tengo todo, padre, decía, sacándose del bolsillo un sobre voluminoso y manoseado. Todo por escrito. Y en mi testamento, así que todo lo tengo allí. Así que prepárese. Y volví a guardarse el sobre, diciéndome, ya le contaré. Había empezado por el ataúd, valiéndose del asesoramiento profesional de PJ. Había comprado y pagado el ataúd, haciendo que se lo entregaran a domicilio. Quedó almacenado en el sótano en espera de ser utilizado. Muy hermoso, decía con mucho empaque. Ya había escogido la funeraria. Les he dado instrucciones para padre. Les he dicho que cuando me arreglen la cara no me vayan a poner una sonrisa estúpida, ni mucho menos cordial, pero serio. Padre, ¿cómo ve? Así es como hay que ir. Llevar el traje de azul marino, la corbata azul oscuro, con los puntitos blancos y los zapatos negros de piel de canguro con la punta cuadrada. No había omitido detalle para el funeral. A las 8 de la mañana, misa cantada a 4 voces en San Pablo el Viejo. 8 hombres para llevar el féretro, con Carlitos y PJ a la cabeza.
Ya había adquirido y hecho llevar a su casa la lápida funeral, enorme rectángulo de mármol blanco, y me mostró el epitafio que se grabaría y decía: aquí yace un hombre amado de todos, Cornelio J. Heffernan. Y abajo: y su amante esposa Margarita B. Breve leyenda para la pobre Margarita B. Por último me habló de la tumba con gran entusiasmo. Había leído en el periódico que había una nueva clase de césped muy a propósito para el caso, pues se mantenía verde todo el año y apenas había que recortarlo. Había escrito para que le dijeran si se adaptaría en nuestras latitudes, y como ve que creo que sí, muy buen pasto. ¿Ha pensado usted en todo, señor Heffernan? Pues de nada sirve, padre, a menos que haya alguien de confianza que se encargue de ejecutar mis planes, tal como los he concebido, con los puntos y sus comas. Y eso es a lo que vengo esta noche, padre, en busca de un cura de confianza. ¿Me enterará usted, padre? Le voy a decir mis pecados antes de morir, desde luego, pero no los vaya a divulgar, porque es usted a veces muy hablador, muy hablador. No, señor, esos son secretos de confesión, no se le cuentan a nadie. Quién sabe, pero yo sé muchos chismes por medio de algunos párrocos, así que póngase abusado. Era a la vez un cumplido y una demanda. Miré a Buki en aquellos ojos suyos resueltos y vehementes, y me di cuenta de que, pese a lo ridículo de la situación, tenía ante mí a un hombre que verdaderamente se iba a morir muy pronto, y que a toda costa quería un entierro que estuviera bien, bien conforme con lo que decía él. Señor Heffernan, apunté, midiendo las palabras, ¿estoy seguro de que usted sabe lo que dice la iglesia en este asunto? Un momento, padre, dijo con aire de triunfo y levantando una mano. Le tengo atrapado. Puedo enterrarme en la parroquia que quiera. Lo he mirado en los libros y hay papas y obispos que me dan la razón. En efecto, señor Heffernan, tiene usted pleno derecho a ser enterrado en San Pablo, si así lo desea. Eso es, gritó. Gracias, padre. Esas son las palabras que quería oír, solo esas palabras, y de un sacerdote en quien confío, aunque sea chismoso. Se puso en pie de un salto y yo me apresuré a decir: de todas maneras, creo que acaso convendría no descartar de todo su parroquia, señor Heffernan. Bah, dijo Buki con despecho, bastante favor les hago con pensar en ellos, y eso es todo lo que van a sacar de Buki, Heffernan, porque lo que es Buki no le echan mano. Hablaba de su cadáver como si se tratara de un cofre lleno de raras gemas. El padre Carmody tuvo ya su oportunidad y la perdió. Demasiadas ocupaciones para concederle a Buki algún ratillo de conversación. Pero ya se acabaron las contemplaciones. Su rostro irradiaba satisfacción y júbilo. Un buen día tendrá ese cura su merecido, y va a ser cuando todos se pongan a preguntarse por qué hay que atravesar toda la ciudad para llegar hasta la preciosa tumba de Buki. A la mañana siguiente llamé a Juan por teléfono, en parte porque creía que debía ponerlo al corriente, pero más que nada porque empezaba a asaltarme ciertas sospechas. Sí,
Ya he estado aquí, dijo Juan, rebosante de satisfacción. Vaya admirador que te ha salido, Hugo. No creo que te interese recuperarlo, pero es posible, en mi opinión. Sí, dijo secamente. Soy de la misma opinión, la verdad sea dicha. Por mucho que quisiera, no veo la manera de quitármelo de encima. Viejo bueno. Todo se queda en hablar y hablar, pero ese no se va de San Ramón, ni aunque le pongan dinamita. Sentí cierto alivio, pero al mismo tiempo sentí que había hecho el tonto y dije, con que ese es el jueguecito que se trae Buki. Un juego de ping-pong, botar y rebotar de un lado a otro. Al principio solo me daba a mí la lata, pero ahora te ha cogido a ti también. La única defensa que cabe es huirle, Hugo. Pero era imposible la huida. Buki siguió visitándome y yo prestándome a su juego. A pesar de todo, Buki, igual que Carlitos, aportaba sabor y brío a la jornada. Todos los Carmody y su círculo de amistades empezaron a aparecer por la rectoría. Por último vino Elena una tarde y cuando la acompañaban a la puerta me dijo sin rodeos, Hugo, dime la verdad, ¿cuántas veces has salido este otoño? Aunque solo haya sido para ver las hojas de los árboles. Tengo a los nietos en el coche y los había sacado de paseo. ¿Por qué no te animas, Hugo? Hace un día maravilloso. Tenía razón por lo del día, cálido y amodorrante, en que el verano regresaba inesperadamente por 24 horas. Al llegar al coche, dos caritas me contemplaban sin pestañear desde el asiento de atrás. Todo lleno de papeles y tizas de colores. Elena les dijo, no sin cierto orgullo, tenéis que enseñarle al padre lo que habéis dibujado. Me alargaron de mala gana una hoja de papel y yo la cogí, también de mala gana. Sí, uno tiene que acostumbrarse de tratar con niños, como les pasa casi a todos los curas. Este tipo de presentación le pone a uno en apuro. ¿Qué le puede decir del dibujo de un niño? El alegre borrón, uno supone que es una vaca, resulta ser que es un gato. O una gallina, el dibujo que tenía ante mis ojos era naranja, verde, violeta, indescifrable. Así que dije con gran calor, ah, esto es de primera, magnífico. Los dos niños cambiaron una mirada sin decir nada y Elena se echó a reír diciéndome, ay, Hugo, lo siento, no lo volveré a hacer. Y dirigiéndose a los niños, es una casa muy bonita, a pintar más cosas, más casas, que vamos a dar un paseo. Casas grandes rodeadas de tigres y leones. El chico dijo con gran seriedad, ¿y osos? Muchos osos, cuantos más mejor. Salimos de la ciudad y al cabo de un trecho dejamos la carretera general por una vereda que conocía bien, pues había sido el sendero de mis expediciones infantiles. Acá y allá se levantaban los derruidos muros de piedra de los viejos caseríos y a ambos lados se alineaban robles y arces de fronda color de fuego. El camino tenía una pendiente pronunciada y acababa de pronto en un pequeño claro del bosque, rodeado de árboles por todas partes, menos por una exigua salida al borde de una roca, alta y escarpada.
desde la que se podía ver la ciudad extenderse hacia el sur en abanico. Elena dejó el coche en el claro y nos apeamos un instante. En el asiento trasero los gemelos habían tirado las tizas de colores y, reclinándose uno sobre el otro, dormían seráficamente. No se movía el aire y la luz se demoraba en el fuego vegetal de los árboles. Todo el auto, nosotros mismos, tenía un aura de color. Y Elena dijo con voz suave: ¡qué hermosura! Es como vivir dentro del arco iris. No ha cambiado mucho esto, dije yo. El cofre del tesoro con el oro del pirata a 10 pasos del roble grande, dijo ella. Y es que hacía ya casi medio siglo habíamos venido a este mismo sitio una tarde, los tres, Elena, Juan y yo, a buscar tesoros enterrados. Teníamos el plano de un pirata y soñábamos con el oro, o por lo menos soñaban dos de nosotros, pues yo sabía que el plano era un camelo. Como que era yo quien había, como que era yo quien lo había dibujado. Como ve, me había encontrado en el ático de casa un puñado de monedas antiguas. Bueno, le repito, me había encontrado en el ático de casa un puñado de monedas antiguas que por no tener valor estaban desprovistas de posibilidades de aprovechamiento. Las guardé en una vieja lata de galletas que enterré en el claro del bosque, y dibujando el mapa con toda suerte de indicaciones minuciosas en el estilo del plata de palo a 10 pasos del roble grande. A la mañana siguiente les mostré el plano a Elena y a Juan, presentándoselo como un gran descubrimiento. Y sin pérdida de tiempo nos pusimos en marcha. Cavamos, encontramos. Y entonces, por más que tenía el propósito firme de guardar el secreto durante semanas, durante años incluso, deshice orgullosamente el encanto, confesándolo todo. Gran decepción, mucho tirarse de los pelos, amenazas de atroz venganza. En una palabra, un día estupendo, la clase de día en el que se piensa con deleite 50 años después. No creo haber vuelto aquí desde que éramos niños. Como ve, yo sí que he estado muchas veces, me paso la vida buscando huellas del pasado para caminar sobre ellas. ¿Y tú, Hugo, qué opinas de tú de las huellas del pasado? Algunas les tengo ley, pero hay otras que prefiero esquivar. Bueno, todos hemos dado pasos sobre los que no nos agradaría volver. Yo procuro seleccionar las huellas antiguas en lo posible. Volvimos a subir al coche, reclinada sobre atrás, apoyando la cabeza en la ventanilla abierta y con los ojos entornados. Elena parecía estar empapándose en la luz del sol y los colores del ambiente. Al cabo de un momento me dijo: ¿cómo marcha tu parroquia? Bien, como siempre. Por lo que a mí respecta, muy bien. Un párroco más activo, como Juan, por ejemplo, se volverá loco allá. Pues no le falta mucho para volverse loco. ¿Dónde está ahora?, dijo Elena, incorporándose y alisándose el cabello. El otro día le pregunté qué quería como regalo de Navidad y me dijo que una ametralladora le vendría muy bien a él y a lo que le conviene a la parroquia. Es como a San Pablo. Por lo menos allí habría feligreses a quienes no conocería. Cierto, cierto, pero no es eso lo único que cuenta.
Yo quisiera saber por qué se le ocurrió al obispo mandar a Juan a San Ramón. Por lo pronto yo diría que ha sido una equivocación, ¿no crees? Me vio que dudaba y me dijo con una sonrisa, vamos, Hugo, es en confianza. ¿No te parece que su ilustrísima le ha hecho una faena? En confianza no lo sé, ni siquiera sé con qué intención lo hizo. Tal vez ha sido para darle un destino mejor a un párroco veterano que reunía todas las condiciones para ello. Además, no creo que haya sido un error, por lo menos es lo que a mi parroquia, en lo que a mi parroquia se refiere. Hugo, no me estoy refiriendo a la parroquia, sino a Juan. ¿No se ha cometido una equivocación con él? Sí, pudiera ser, pero yo lo veo siempre igual. Por lo menos yo no he notado cambio alguno en él. Pues yo sí. Está más concentrado, más retraído. ¿Acaso debiera haber escogido otra carrera? Por más que me consta que es un buen sacerdote y muy bueno en cierto aspecto, pero es un solitario, Elena. Y eso está muy bien para la celda de un convento, pero un párroco tiene que tratarse con la gente. En eso consiste la mitad de su tarea. Y esa mitad es precisamente la que no le gusta a Juan. Por eso pienso que no está a gusto en ninguna parroquia, sea cual sea. Bueno, equivocación o no, el caso es que el obispo es el que toma la conversación de mi hermano. Yo no lo conozco. ¿Cómo es Hugo? Es un hombre extraño, enigmático. Paco podrá decirte más sobre él. Después de todo, es un médico. Sí, dijo ella sin gran convencimiento, pero a Paco no hay manera de sacarle una palabra. Su fuerte no está en dar impresiones acerca de la gente, y es que a la gente le interesa poco. Además, lo que les pasa a los que él, él cura, ¿te es simpático el obispo Hugo? Sí, mucho. Creo que tengo sobrados motivos. Y esos motivos, repuso ella como, como dándole importancia a la cosa. ¿Te importaría hablarme de ellos? Conozco naturalmente el porqué de tu marcha, pero por lo demás no sé nada de nada. Y siempre he pensado que a lo mejor te gustaría hablarme de ello alguna vez. Yo, por mi parte, te escucharía con verdadero placer. De verdad te lo digo, Hugo. Tomé asiento en el coche. Las dos criaturas dormían a pierna suelta en la trasera y yo me puse a hablarle de mí a Elena. Le decía esas cosas que solo se dicen eh, muy de tarde en tarde porque aparte de las costumbres, acostumbradas relaciones de quejas y pequeñas bravatas, es raro que uno hable de sí mismo como protagonista, quiero decir. Y la mayoría tenemos muy pocos amigos con los que nos agrada charlar. Yo tenía a Elena y a Juan, pero era innegable que la primera se prestaba más que el segundo. Tenía más alcance, así que por primera vez desde que abandoné la ciudad referí la historia completa. Me escuchó con gran atención, guardó silencio cuando terminé. Por último me dijo sosegadamente, pues es toda una historia la tuya. No es cosa de referirla en las cenas de la parroquia. La verdad sea dicha, dijo lentamente. Me has chasqueado algo. Te diré un secreto. Hugo tenía algo preparado para decírtelo, pero quería decírtelo antes de que hubieras abierto la boca. Pobre Hugo, ¿no? Aventuré.
Más o menos asintió, y eso que nada más lejos desde mi intención que hablarle con un tono protector o estúpido. Pero yo calculo palabras así siempre hacen efecto, ¿no? No creo que me hayas dicho en la vida una sola palabra con tono protector y estúpido, mucho menos. En ese caso te voy a hablar ahora de esa manera. Todo lo que quiero decirte es que tu historia, Hugo, es maravillosa y conmovedora en extremo. No tenía idea de que el hundimiento hubiese sido tan considerable. Solo deseo, ¿por qué no has venido a vernos? ¿Nunca se te ha ocurrido? Nunca, para decirte verdad. No quería más que refugiarme en mí mismo y añadí por pura curiosidad. ¿Cómo lo tomó la gente, Elena? ¿Estaban irritados? ¿Escandalizados? Ya calculo que nada más que se sintieron, como diré, decepcionados. Era amable por su parte, pero no era esta toda la verdad. Los fieles de San Ramón y los de San Esteban eran seres humanos y no habían de qué hacer grandes esfuerzos para imaginarse los susurros resultantes, los guiños de inteligencia y los chistes y hasta los traspiés de algún colegial por la acera, imitando para sus compañeros el paseo vespertino de su párroco. Yo tenía la completa seguridad de que tal cosa había pasado, no porque la gente sea cruel, sino porque esta clase de cosas forma parte integrante de nuestra condición. El gran error consiste, en mi opinión, en tomar dicha parte por el todo, porque la gran mayoría de los que hacían guiños y contaban chistes me hubieran prestado ayuda sin vacilar en la medida de sus posibilidades, y al mismo colegial que hacía heces para burlarse de mí hubiera renunciado de buena gana a su vacación de la mañana para ayudarme en la misa. Lo que más me maravilla es cómo la bondad esencial del hombre sale a flote. Para mí el sentido de la gloria del hombre se revela tanto en estos insignificantes momentos de redención como en la magnificencia de los héroes. Ahora se sentía avergonzado de haberle pedido a Elena que me sacara de dudas y dije, de todos modos ya ha pasado la historia y además tú sabes que no ha sido un caso único. Me figuro que no, dijo alzándose de hombros. Pero tú no te vas a cortar una mano porque antes que tú otros 1000 se hayan cortado las suyas. No, pero si uno tiene presente todas esas manos, ¿acaso no se le ocurre alquilar un salón para dar una charla acerca de cómo me corté la mano? Casi todos los adultos suelen tener crisis alguna vez, pasar por fases desagradables, pero pasajeras, de las que les parece que nunca van a salir. ¿No te ha pasado a ti alguna vez? Sí, me ha pasado, asintió. Guardamos silencio. Empezaba a esfumarse la luz del breve día de otoño. Por fin fue ella la que habló. Me estaba acordando en ese momento del año en que volví de la universidad. Tú estabas aún en el seminario, Hugo. Que yo sepa, aquel año no ocurrió nada importante. No sé si fue importante precisamente. Dramático no, por lo menos. Nadie murió, ni perdió la fe, ni se enamoró, ni desapareció. Pero por aquel entonces me parecía que todas las ventanas del mundo se habían cerrado herméticamente y que ya no habría forma de volverlas a abrir. Da la sensación de
Da la sensación extrema, ¿no? Sí, y también da la sensación de que tenías 21 años. Sí, cierto. La verdad es que tenía 21 años y estaba en casa. Nunca había estado en casa salvo en las vacaciones desde que mamá murió. Y a mí me mandaron al colegio y yo iba al colegio con gusto. Aunque tú siempre hablabas de Santa Clara con cierto tono de superioridad, a que sí. Me volvían a la memoria fragmentos de antiguos imprecaciones desdeñosas y dije, supongo que sí. De todos modos, tu alma mater no se caracteriza por ser, por su rigor, ¿no? Nadie se mataba trabajando, nadie dijo que fuera la Sorbona, admitió con franqueza, no era más que un colegio elegante del centro oeste para jóvenes católicas, pero allí había gente con cabeza. No era un simple lugar de esparcimiento, aunque lo pasábamos muy bien. Ya sabes que tú cómo son esos colegios, todas las chicas juntas bajo la inflexible vigilancia de la madre superiora y sus adláteres. ¿Has balsado alguna vez en el salón lleno de monjas, Hugo? Jamás. Pues tampoco yo. Cada vez que hablo o cada vez que había un baile, las tocas desaparecían del panorama. Ay, sí, Hugo, Santa Clara me gustaba de verdad, de verdad, de verdad. Pero un buen día resulta que se acaba el colegio. Hubo entonces que quedarse en casa. No esperaba pasarlo mal, aunque pensaba que me iba a sentir bastante sola. ¿Y fue así? Sí, tú y Juan estabais en el seminario y Daniel estaba en el colegio, en varios colegios realmente. Y ya hacía 4 años que no veía a mis viejos amigos. Cuando se va una de casa a los 16 y regresa a los 21, es como si llegara por primera vez a un lugar donde jamás estuvo, sobre todo tratándose de una chica. Unos se han casado, se han formado nuevas pandillas y, lo que es más importante, ya no se está al corriente de los chismes de la vecindad. ¿Y es tan importante todo eso? Mi querido Hugo, lo que verdaderamente importa es ponerse al teléfono a las 10 de la mañana con la segunda taza de café en la mano. Y lo que a uno le mantiene en actitud es saber si Lorenzo le ha dado a Catalina el McCormick, creo que así se dice, el mismo anillo que en tiempos le dio a Isabelita Devlin, o si Carlitos Dolan le darán por fin la vacante del hospital municipal, pese a la charlatana que es su mujer. Claro que me interesaban los chismes, pero la mayoría de las personas con quienes me gustaba chismorrear vivían ya a muchos kilómetros de distancia. Por eso, aunque salía de vez en cuando, llegué a estar en casa con más frecuencia de lo que esperaba. En casa con María y con papá. Se cayó y yo aguardé a que continuara. Por fin dije con amabilidad, y me miró de hito en hito y pude ver cómo asomaba a sus ojos algo distinto, un breve cambio de luz y de intensidad que, una razón u otra, me decía que se había arrepentido de lo que me pensaba decir. Y repitió pausadamente, nada, en realidad lo que te iba a decir no vale la pena, es estúpido y trivial, y además pasó hace 100 años. Sería como contarte que me dieron de azotes cuando estaba en la primaria, o hablarte de mi pasión
no correspondida por el profesor de trabajos manuales. Es una tontería por el estilo, en serio. Esto no parecía relacionarse con lo que había dicho en momento antes. Entonces los dos niños se despertaron como para reforzarla en su posición. Aún tendimos la mirada hacia el paisaje, pero la luz era ya grisácea y el día había perdido sus colores. Emprendimos el regreso y hablamos poco durante el trayecto. En cambio, los niños tomaron la palabra, empezaron con unos de esos misteriosos juegos infantiles. Una chillona cantinela, como yo tengo una moneda, David tiene una moneda, Susana tiene una moneda, y tonterías de esas de los niños de esa edad. Tenían muchos amigos y todos tenían monedas, hasta que Elena les dijo enérgicamente: bueno, ya, se acabaron los nombres y las monedas, y no gritéis más. Estábamos cantando, explicó el chico. Pues deja de cantar, estaremos en casa enseguida, y añadió dirigiéndose a mí. ¿Quieres quedarte a cenar, Hugo? Un abogado muy simpático y su mujer van a venir y tenemos una cocinera excelente. No tengo más que pasarme por el hospital y recoger a Paco. La idea me resultaba agradable, tanto que sabía que no iba a ir. Era absurdo pensar que una reunión amistosa tan inocente fuera a entrañar peligro alguno. Pero yo conocía bien a mis puntos flacos. Rehusé, pues, la invitación y, para cambiar de tema, como ya estábamos en el patio del hospital, le pregunté a Elena por los proyectos políticos de su hijo. Y me dijo: Teodoro está a punto de presentar su candidatura. Están muy entusiasmados tanto él como Ana. ¿Se lo han dicho ya a tu padre? Él no, pero yo sí. Dejó escapar un suspiro. Tenía que haberlo hecho el propio Teodoro, naturalmente. Yo bien lo dije, pero en tantos quebraderos de cabeza se le olvidó. Sonrió a medias. No parece posible, ¿verdad?, que alguien olvide verdaderamente decirle a papá una cosa así. Puede que las nueve generaciones no teman a los viejos dioses. Sí, supongo que sí. No es que no lo quiera ni lo respete, pero dos generaciones son mucho y Ted está ya muy lejos de aquella vieja granja de Galway. De todos modos, no era cosa de que papá se enterara por los periódicos. Yo traté de explicarle los motivos. Fui yo, y no Teodoro, quien le dijo la noticia, pero no creo que se quedara muy convencido. No se puso a gritar ni a armar ruido. Se puso, en fin, extraño, y parecía más viejo. Entonces, 2 días después, hice venir a Teodoro para que papá le diera gran cantidad de consejos que nadie le había podido dar. Y lo peor es que me parece que él sabía que nadie quería sus consejos. A lo mejor sería preferible no dejar a los viejos, no ya que hablaran, sino que siquiera vieran a estos jóvenes tan maravillosos. Sería más caritativo, al fin y al cabo. Elena tenía agudas dotes de observación y con todo yo me preguntaba si no estaría equivocándose en algo. Yo diría que si Carlitos hubiera notado la indiferencia de Teodoro, el disgusto de haberlo hubiera sido para Teodoro antes que para él. Era perfectamente posible que Carlitos hubiera compadecido al joven culpable antes de desheredarlo en su testamento. En el asiento trasero se produjo el alboroto, pues los dos gemelos se asomaron forcejeando a la ventanilla, agitando los brazos y diciendo a voces:
Abuelo, abuelo, abuelo. Paco bajaba las gradas del hospital y al verme se mostró gratamente sorprendido. Hugo, qué bien, me dijo aproximándose al coche. Y lo mismo que el día del cumpleaños de su suegro, me echó una ojeada penetrante de facultativo, buscando un signo de turbación bajo mi aparente serenidad, y una vez más apartó la cabeza con un movimiento brusco y satisfecho, dando a entender que me encontraba sin novedad. Iba a felicitarme otra vez por mi continua sobriedad, pero todo cuanto me dijo fue: me alegro mucho de verte. Se volvió a sus nietos, cogiendo uno bajo cada brazo y levantándolos en vilo, al tiempo que les decía: ¿qué me habéis traído? A ver, a ver. Ambas criaturas le echaron los bracitos al cuello, dando grandes muestras de alboroto o de alborozo. Por lo visto era su gran predilecto. No dejó aquello de sorprenderme, acaso injustamente. Y aún fue mayor mi sorpresa cuando vi que los volví a poner en el asiento y, sacando una moneda, los dejó con la boca abierta, haciendo prestidigitación con sus ágiles manos de cirujano. Los niños reían y palmoteaban. Era aquel un número que yo no hubiera sido capaz de reproducir en 1000 años. Yo, que ni siquiera había podido atraer con mis artes de magia a los fieles de San Pablo el Viejo. ¿Era motivo para tener envidia? No. ¿Sentía envidia? Sí. Paco dio por acabado el juego y se sentó al volante mientras Elena se corría hacia mi lado. ¿Vienes a casa, Hugo?, me preguntó él. Volví a decir que no, aunque ellos siguieron insistiendo, y de pronto dijo Paco con el tono de quien se acuerda de un detalle importante: Pepe Sawyers me dijo que pilló esta mañana cuando entraba en la sala de operaciones a Elena. Quiere saber si iremos a la reunión con él y con Liliana. La idea no me seduce demasiado. ¿Es verdad que nos queda más remedio que ir? ¿Que no nos queda más remedio que ir? No, aún no hay nada en concreto. Les dije que ya preguntaría, aunque a mí me agrada la idea eh, por Margarita. Sí, pero mira, Paco, ya es toda una mujercita. Y de nuevo vi que rozaba la frontera de lo desconocido, el coto particular del matrimonio. Más de 100 veces en el curso de los años he llegado a este punto, y pese a ser sacerdote y, como tal, estar soltero por vocación y deseo, nunca he dejado de experimentar una conmoción. Uno está hablando con alguien a quien se cree conocer a fondo, y de pronto esta misma persona da media vuelta y se pone a hablar con un tercero en un tono completamente distinto, en un tono tan especial, íntimo y directo, que uno se pregunta si no estaría de más todas las palabras. Entonces se da uno cuenta de que el amigo de toda la vida tiene facetas que nunca llegarán a conocerse del todo, y en ese preciso momento se da uno cuenta de que de esa manera de hablar, de esa especie de contacto tan personal, tan íntegramente compartido, es al mismo tiempo algo que nunca llegaremos a conocer. Pero esta situación es poco duradera. De pronto se acuerda uno de la conversación y vuelve a versar sobre temas generales. Entonces le pregunté a Paco por su hijo. Todo el mundo opina que se presenta una buena oportunidad para él. Lo de menos es salir elegido. Lo que de verdad le importa es que
le nombren candidato. Tiene frente a él a Arturo Sullivan.